meten para el 1 de mayo en la economía. Mire, Pedro, yo creo que al final, tema que utiliza mucho el presidente y el chavismo en general, incluso cuando el presidente Chávez vivía, es que los anuncios duros en términos de costos políticos no los hace el presidente, ¿no? Entonces, la verdad que yo no esperaría anuncios que tengan que ver con el ajuste, que probablemente van a venir después, ¿no? Temas de incremento de la gasolina o temas asociados a eso. Creo que al final ese discurso del 1 de mayo va a tener lo que uno pudiera llamar dos caramelos, por utilizar la analogía. El primero es el aumento salarial, que totalmente seguro que lo van a dar, un poco para intentar compensar la pérdida de poder adquisitivo que ha tenido el trabajador en estos últimos meses, producto de la aceleración inflacionaria y que en mi opinión explica en parte también los niveles de aprobación presidencial o la caída en términos de las encuestas. Y el segundo elemento pues va a ser un discurso, digamos, dirigido a criminalizar o a atacar a las empresas privadas o de intentar mayor control al sector privado de la economía, ¿no? Eso nosotros lo hemos llamado un escenario de caotización, lo presentábamos incluso también en el foro, un poco lo que veíamos, ese mayor radicalización, mayor sometimiento al sector privado y que al final lo que puede es, bueno, exacerbar los problemas económicos que hoy tiene Venezuela en términos de escasez, desabastecimiento, inflación, diferencial cambiario, caída del poder adquisitivo de la gente, que es un poco la manifestación de eso. Eso tiene un riesgo importante, ¿no? Yo creo que es una especie de campo minado, es decir, en la medida que el gobierno siga evitando enfrentar o resolver los problemas de fondo, los niveles, digamos, de descontento van creciendo y la pregunta, pues, que se hace bueno, hasta qué punto pueda el país, digamos, soportar un nivel de situación económica tan precaria, que esa no es mi área de análisis, pero efectivamente lo que uno siente es un deterioro importante en términos de la calidad de vida de la gente y no se ven unas respuestas, ¿no? Probablemente también el sacudón vaya a estar enfocado a intentar capitalizar algo desde el punto de vista político con miras a la elección parlamentaria, que muy probablemente se realice a finales de año, porque hoy todas las encuestas, por lo menos la última encuesta de una encuestadora muy prestigiosa que publicaron bancas de inversión, pues dan efectivamente ganadora a la oposición. Tanto Barclays como Bank of America escribieron reportes refiriéndose a esta encuesta y donde pues señalaban efectivamente que el chance de la oposición es bastante elevado y me imagino que esa lectura también la está haciendo el gobierno. También hemos visto que el gobierno sí ha respondido de alguna manera a todos los casos de corrupción, por lo menos se están denunciando algunos casos del Abastos Bicentenario, se ha hecho algunas denuncias también sobre los raspacupos, también sobre una situación con los ferries, aunque siguen apareciendo algunos casos en los últimos días, que lo reseña el Miami Herald, la ABC, pero sí se nota que hay como se nota cierto cambio a tratar de enfrentar de alguna manera la corrupción, por lo menos se está empezando. Bueno, ojalá. Yo lo que creo más bien es que pueda haber una guerra entre diferentes grupos de poder dentro del chavismo y como una especie de pase de factura. Y tiene que ver con eso, pero cualquier caso de investigación que se tenga que investigar, eso es bienvenido, ¿no? Pero también yo ahí quiero hacer una reflexión importante, ¿no? Al final todo eso lo que te está mostrando es el fracaso de los controles y cómo los controles de cambios, en este caso particular, y de precio, terminan deviniendo en corrupción, en arbitraje y en, digamos, agravar los problemas para los que supuestamente fueron creados que iban a resolver. Entonces yo creo que en el fondo del debate lo que tiene que darse como sociedad es que efectivamente los controles no han servido para la solución de los problemas que aquejan a nuestra economía. Nosotros hicimos esta investigación que te comenté antes de la sobrefacturación. Ahí no hay otro análisis, yo no me voy a hacer irresponsable en dar otras cifras que no conozco en detalle, sino solamente me voy a referir a estas que efectivamente sí conozco. En ese caso, la sobrefacturación de importaciones entre 2003 y 2013 alcanza los 69,7 millardos de dólares. Solo en sobrefacturación de importaciones, ¿no? Entonces, bueno, si además hay denuncias hechas con manejo del fondo chino, del Fonden,
que manejó más de 100.000 millones de dólares, contratación de obras públicas, con la Gran Misión Vivienda Venezuela. Imagínate, si tú sumas todos esos casos, estamos hablando de unas cantidades que son muy altas, en términos de efectivamente mal manejo o manejo oscuro que ha ocurrido en Venezuela en periodo de control de cambio, ¿no? Y mucho de ese dinero ha salido afuera, la mayor cantidad, en salida de capitales. Entonces, efectivamente, un control de cambio que se creó para detener eso no tuvo digamos, no logró el objetivo, y yo creo que ya está caduco y que el Ejecutivo debería ir a un proceso de desmontaje del control de cambio para que efectivamente haya más transparencia en el manejo de los recursos públicos y los casos de corrupción efectivamente se minimicen o desaparezcan. Otro anuncio fue que PDVSA va a pagar los bonos 2014, 2015, 2016, ¿eso es positivo para el país? Sí, bueno, totalmente. Yo la verdad que nunca he sido partidario del default, como lo llaman, o los impagos, pero lo que sí hay que decir con mucha responsabilidad es el sacrificio al que se está sometiendo a la economía para pagar la deuda, un sacrificio muy alto, ¿no? Lo comentábamos en el segmento anterior, recortaste el año pasado en 30% las importaciones, este año la vas a recortar en 40%, ese recorte tiene que ver un poco para poder, digamos, liberar recursos para pagar el servicio de la deuda externa, entonces lo estás haciendo con un sacrificio muy elevado. ¿Y hay alguna alternativa rápidamente, porque me tengo que despedir? Mira, si hay alternativa, Pedro,